Señor les bendiga. Vamos un día más a seguir con nuestra lectura pública de las Escrituras. Estamos en el libro de Mateo y hoy vamos a comenzar el capítulo número 5. Así es que vamos a leer Mateo capítulo 5 de los versículos del 1 al 12. No vamos a hacer toda la enseñanza de todos los versículos porque nos gustaría irnos paso a paso y poco a poco. Y sí vamos a leer todos los versículos del 1 al 12, pero vamos a tratar de ir tocándolos uno por uno. Así es que vamos a leer. En nuestras Biblias estos versículos tienen el nombre del Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. En el capítulo 4, en los últimos versículos, aprendimos cómo Jesús estaba llamando a quienes iban a ser sus discípulos. Tuvo que haber pasado un tiempo para que él pudiera dar este sermón del monte, porque la Biblia dice de que todos los discípulos ya estaban con él. Lo podemos ver en el versículo 1, dice: vinieron a él sus discípulos. Y estos dos primeros versículos nos dicen también que Jesús vio a la multitud que lo seguía. Muy probablemente esta multitud lo seguía por curiosidad, porque oían hablar de Jesús y cuando estaba cerca de ellos, ellos querían saber quién era. Otros también podían seguirlo porque necesitaban que Jesús los sanara de alguna enfermedad o de algo que estaban padeciendo. Y quizás casi nadie entendía quién era realmente Jesús. Pero Jesús no se detuvo. Él no le interesó o no le importaba la razón verdadera por lo que la gente lo estaba siguiendo. Jesús se paró en la posición que él tuvo en su ministerio era proclamar que el reino de Dios se había acercado, dar a conocer al Padre. Entonces, esta multitud lo estaba siguiendo y no solamente la multitud, sino que también sus discípulos. A Jesús no le interesaba el hecho de que solamente se acercaran a él porque tenían que suplir una necesidad. ¿Por qué? Porque él sabía que más temprano que tarde la gente lo iba a conocer e iban a saber que de verdad él era el Hijo de Dios. Entonces sus corazones iban a ser transformados. Por una o por otra razón, nosotros nos acercamos a Jesús. Muy probablemente nos acercamos al Señor y conocimos a Jesús cuando estábamos metidos en un problema, cuando necesitábamos ayuda, cuando literalmente, como la palabra lo dice, estábamos en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, estábamos en la cárcel. Y a Jesús no le interesó la condición en la que estábamos. Él se interesó porque nuestra vida fuera cambiada, transformada, y el único que podía hacerlo era Él. Exponernos a las palabras de Jesús por medio de la Biblia en este tiempo es lo mejor que podemos hacer, porque podemos cambiar a través de las palabras de Jesús. Es Él quien hace el cambio en nosotros. Pero si se dan cuenta, los discípulos estaban
presentes, ellos veían a la multitud que seguía a Jesús, pero ellos estaban en entrenamiento. Ellos estaban aprendiendo del maestro de maestros. Y dice el primer versículo, viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Los primeros en la fila eran sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que iban a seguir después de que Jesús muriera en la cruz. Quizás en este momento no sabían para qué el Señor los estaba preparando, pero el Señor quiere que nosotros como sus discípulos seamos los primeros en la fila para aprender, para ser adiestrados por medio de su palabra, para ser aquellos que lleven el mensaje de salvación a otros. Ahora, si nos detenemos a leer las bienaventuranzas a partir del versículo 3 hasta el versículo 6, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que Jesús nos está diciendo, es mejor ser pobre, es mejor el que llora, es mejor ser manso o ser humilde, tener hambre y tener sed de justicia. Esto es mejor, porque cuando nosotros tenemos esto, entonces tenemos el reino de nosotros por dentro. Vamos a ser consolados, vamos a tener una tierra que heredar y vamos a ser saciados. Esto es todo lo contrario de lo que el mundo nos dicta. Ahora el mundo nos dice que debemos tener riquezas, que debemos estar llenos de cosas materiales para que la gente pueda decir que tenemos un nombre o tenemos que hacernos un nombre. Ahora, las riquezas naturales no son malas. Muchos tenemos el concepto de que la gente que es adinerada o que tiene sus comodidades a lo mejor está lejos de Dios. El problema del dinero y de las riquezas, o vamos a tener un problema con esto cuando no lo rendimos al Señor, cuando reconocemos que todas las cosas que tenemos son porque vienen de la mano del Señor, entonces reconocemos que nosotros no podemos hacer nada, que simplemente Él nos está bendiciendo y que lo que Él nos da debe estar en la mesa para Él y debe estar a los pies del Señor para que sirva a otros. Entonces no es que ser ricos o tener dinero o tener comodidades sea algo malo. Lo malo es la perspectiva con que lo vemos o para qué lo usamos. Pero siempre y cuando estas comodidades o estas riquezas o este dinero esté rendido al Señor, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Pero miren, el mundo nos dice que debemos de llenarnos de un gozo y de alegría, pero esto es temporal. El mundo nos da un gozo temporal. Que seamos orgullosos y que nadie nos aplaste, que no dejemos que nadie nos diga nada, que saciemos nuestra hambre y nuestra sed con cualquier cosa que esté allá afuera en el mundo. Pero esas cosas son efímeras, son temporales. Eso nos va a llenar un ratito y luego vamos a sentir otra vez el vacío y vamos a querer otra cosa más. Jesús nos está mostrando su naturaleza. Jesús nos está mostrando que el mundo tiene todo lo contrario a su naturaleza. Y nosotros, los seguidores de Jesús, los que queremos realmente seguir al Cordero, debemos ser contrarios al mundo. Vivimos aquí, pero somos peregrinos en este mundo. No pertenecemos a este mundo. Como les dije anteriormente, los primeros en la fila para escuchar a Jesús eran los discípulos. Prácticamente Él los estaba instruyendo, diciéndoles, no se dejen engañar con riquezas, con vanidades, no se dejen llenar de orgullo, porque entonces estas cosas van a hacer que se alejen del reino de los cielos, no van a tener un lugar en el reino de los cielos. Entonces debemos aprender que Jesús nos está poniendo un cuadro de lo que es real y de aquellas cosas que son eternas. Ahí al otro lado de la balanza, pues nos coloca esas cosas que realmente no nos van a llenar, no van a llenar los vacíos que podemos tener en nuestro corazón. Ahora, si leemos el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, dichosos y bendecidos los pobres de espíritu. ¿Cuándo somos pobres en espíritu? Cuando todos los días acepto mi condición, cuando todos los días acepto que no soy nada, que no conozco nada, cuando voy a la palabra del Señor y sé que ese día el Señor tiene algo nuevo para mí, un tesoro nuevo para mí, una nueva perla de verdad para mí, entonces es cuando yo
reconozco delante del Señor todos los días mi pobreza espiritual, diciéndole: Señor, hoy es un nuevo día, tú tienes una nueva lección para mí, una nueva enseñanza para mí. Señor, yo quiero sentarme a tus pies, yo quiero conocer de ti. Hoy es un nuevo día para conocerte. Definitivamente, cuando somos conscientes de que nos hace falta tanto para podernos parecer al Señor, para tener la imagen de Jesús en nuestras vidas, reconocemos que somos pobres. Ahora, si yo soy consciente de esas cosas, yo voy a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús es el reino de los cielos. Él se acercó a nosotros. Él quiere llenarnos. Él quiere saciarnos de Él. ¿Y cómo nos llenamos de Jesús? Nos llenamos por medio de la palabra, por medio de la oración. Necesitamos reconocer delante del Señor que somos pobres, que necesitamos de Él, que todos los días Él tiene un tesoro nuevo para nosotros, una riqueza eterna para nosotros, que Él está tomando el territorio de nuestro corazón y Él está estableciendo su reino dentro de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga por nosotros, nosotros tengamos riquezas verdaderas, plata, oro, piedras preciosas dentro de nuestro corazón, llenos de su naturaleza, sabiendo que nos parecemos más al Señor. Pero la palabra es clara: bienaventurados los pobres en espíritu. Reconozcamos a diario que somos pobres en espíritu. Reconozcamos que solamente yendo a la presencia del Señor podemos hacernos ricos. ¿Por qué? Porque Él nos llena de Él mismo, nos da una porción de Él mismo todos los días. Pero si yo no reconozco mi pobreza y creo que soy rica porque tengo algún conocimiento, porque a lo mejor tengo algún puesto, algún nombre, entonces eso me hace que yo me atrase y que no me acerque al reino de los cielos, que es Jesús. Mis amados hermanos, acerquémonos al Señor confiadamente. Para eso tenemos su sangre, pero también reconozcamos quiénes somos. Somos pobres, somos menesterosos, estamos desnudos, pero en Él podemos tenerlo todo. Que el Señor les bendiga.